Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al video 18. Estamos hablando de esta revelación del tiempo final del libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, la profecía dada para el final de los tiempos. Estamos entrando ya en este último periodo, la parte final de la gran tribulación. En este momento la iglesia todavía duda, la mayoría no sabe dónde está, sienten que están en el último tiempo, pero no saben explicarlo ni entender la profecía. Yo les decía que este tiempo es perfecto, donde se va desarrollando la justicia de Dios y de acuerdo a su justicia, ese entendimiento de las escrituras va viniendo. La mayoría de la iglesia está dogmatizada, significa que estuvo en el patio durante mucho tiempo y ha sido víctima de la comercialización de la fe por parte del poder político y del clero, que se dejó contaminar, especialmente el clero, a través del tiempo, y se hizo parte de esa política y fue usada por ese poder político para gobernar las naciones y someter los pueblos. Entonces, la consecuencia hoy es que esa iglesia ha sido afectada. Es normal, son casi 2000 años desde que Jesucristo vino y la predicación de ese evangelio fue claro. Vamos a ver el capítulo 12 de Apocalipsis antes de entrar en ese cuarto sello, que es justamente la guerra. Ese cuarto sello del Apocalipsis que fue destapado, hemos hablado de los tres anteriores. Ustedes se dan cuenta por las noticias que estamos viviendo una época muy diferente, donde todo el mundo está temeroso de guerra, vientos de guerra, de injusticia, de mala información, de información dada intencionalmente en una forma equivocada, no solamente de la gente, sino de los gobiernos. Y entonces hay una duda en todo lo que se oye, se ve, las noticias. Mientras unos siguen anhelando atesorar y crecer y disfrutar del mundo, el mundo se va descomponiendo socialmente y a nivel de los países se va formando más rivalidad, tanto al punto de que guerra, nación contra nación se ha levantado y ahora estamos en reino contra reino. Ya se levanta Oriente contra Occidente y la injusticia se ve en todo el mundo. Y nosotros y la iglesia continúa su predicación habitual de la gracia de Dios y de repartiendo dádivas y dones en todos los hombres sin enterarse de dónde estamos y en qué momento de la tribulación estamos, porque no es para todos esta revelación, sino que es reservada para un cierto número de la iglesia, de parte de la iglesia, escogida por Él para poder entender este tiempo. Y de acuerdo a la forma en que se ha vivido el Evangelio de Jesucristo, de acuerdo a esa forma, el Espíritu va a permitir que se entienda y se prepare antes de tiempo. La mayoría lo va a entender como el Señor dice: cuando veáis la abominación desoladora, entonces salgan a correr, porque viene el desenlace final para esos testigos que se aperciben en ese último momento y van a darse cuenta lo que sucede y cómo es necesario esa confrontación directa, no solamente de país a país, de nación a nación, de reino contra reino, sino del espíritu contra la carne y de esas fuerzas espirituales que han batallado aquí en la tierra y que han tomado control de los pueblos, es decir, ese mismo Satanás con sus huestes apoderado en el mundo, que es el que al final hay que confrontar, donde los testigos saben que la única salida es dar su vida por Él, en testimonio a Jesucristo, y constituirse como sacrificio propio de sus propias vidas para Él. Y Jesucristo entonces aparecerá en las nubes con gran poder y viene y recoge los suyos y da el juicio
a aquellos que desobedecieron y a esos ángeles que también desobedecieron y se alejaron de Dios. Entonces, todo esto no es fácil de entender. Les voy a explicar por qué. Voy a explicarles, ustedes han oído hablar del misterio de la piedad. Yo voy a hablarles un poco de la piedad porque es la característica de estos 144.000 que el Señor escoge inicialmente como primicias. Aquellos hombres que no se contaminaron con el mundo ni las costumbres del mundo, y de esta iglesia llevada al desierto, que tiene una característica especial. Yo les voy a hablar de todo esto que tiene que ver uno con lo otro para que usted entienda lo que es la piedad que Jesucristo enseñó y lo que significa el misterio de la piedad, que es lo que debe caracterizar ese evangelio de Jesucristo, y que la iglesia obviamente se ha olvidado de eso y se ha llenado de pecados tales como capítulos 2 y 3, le repito, de Apocalipsis, de idolatría, que es la codicia, en los anhelos del mundo, el pecado de Jezabel, que es cuando se pierden los puestos de cada uno y que Dios hizo al hombre en una forma y a la mujer en otra, y su creación toda tenía una función, pero el hombre pierde su función y la mujer, y entonces ya dicen que somos iguales de tú a tú, y las normas que se dictan son iguales, y las exigencias en todos los aspectos morales, espirituales y físicos son exigencias ya unisexo, como si solo existiera un sexo en la tierra, diferente al orden que Dios estableció. Pecados tales como el dejar el primer amor, pecados como el guardar la tibieza de estar entre los dos mundos, pecados como el de los nicolaitas, que es usar de la posición en el clero para ganar poder, al final que todo se traduce en poder, dinero y poder, o sea, riquezas y poder, que son muy lejos, preceptos muy distantes de la verdadera piedad, de ese misterio de la piedad que Jesucristo enseñó. Y hoy vamos a ver esto para que usted pueda, a fin de que pueda entender estas cosas. Porque mientras usted no entienda ciertos preceptos en su relación con Dios, le va a ser muy difícil comprender este regalo que les estoy dando aquí, que es la comprensión de la profecía bíblica. Yo les decía, puedo hoy en día, yo leí la Biblia por más de 47 años, todos los días. Entonces supe cuando no entendía, obviamente. Cuando yo no entendía, pues sabía que no entendía, pero leía. Entonces cuando llegó el momento de entender, entendí. Y por eso estoy aquí hablándoles a ustedes, diciéndoles, ya entiendo. Créanme, ya entiendo. Ya sé lo que pasa, puedo leer el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel y entender todo lo que estamos viviendo hoy. Entonces, ese regalo es para la iglesia, para los que se vayan apercibiendo, para los que puedan dejar esa Babilonia, porque ustedes se van a dar cuenta que esa tradición cristiana, ese mundo del clero y la política que han gobernado los pueblos a través de la iglesia católica, evangélica y todo lo que es en sí la fe del hombre, todo lo que se ha sumado a ese poder para dominar los pueblos, resulta ser la Babilonia. Y es la que en este momento hay que salir de todas esas creencias dogmáticas que se tienen y venir a la verdadera fe de este tiempo, de este evangelio del fin, que es donde el Señor nos está llamando allí. Esos capítulos 2 y 3 de Apocalipsis no son confusos, son claros y son para la iglesia de Jesucristo o para lo que es igual el Israel de Dios. Porque hay un Israel que es de Dios y hay otro Israel que no es de Dios. Como hay una iglesia cristiana que es de Dios y otra iglesia que no es de Dios. Es lo mismo. Entonces hay un Israel hoy en día que tiene las bases judías, su simiente judía, pero está lejos del propósito de Dios. Para empezar, no aceptó a Jesucristo. Lo condenó y hasta el día de hoy no lo acepta. Está prohibido el cristianismo en sí dentro del judaísmo.
porque no, Jesucristo no fue más que un profeta de los muchos que sacrificaron y ya. Y eso no fue lo que él dijo ser. Entonces, toda esa simiente que pasó a través de los judíos, de Abraham, Isaac, Jacob, a través de Jesucristo, ese es el Israel al que se refiere el Apocalipsis 2 y 3 y todos los demás capítulos. Entonces, hoy vamos a ver esa iglesia en el desierto. ¿Quién es y cuál es el resto de la iglesia o el resto de los descendientes que son perseguidos? Óigame, cuidado que esto es para que usted pueda diferenciar, porque muchas hipótesis interpretativas se han hecho en base a este capítulo que no concuerdan con el resto de toda la interpretación bíblica que aquí se les ha traído. Miren, vamos a Apocalipsis 12, pueden coger sus Biblias si quieren. Yo uso la versión Reina Valera del 60 porque ya les expliqué, no uso versiones modernas porque ya en lugar de sinónimos usan antónimos. Inicialmente lo usaban para un lenguaje más fácil, pero fue una farsa, para mí se los digo, porque hoy en día los significados en muchos pasajes claves son contrarios a lo que dice. Entonces no hay como, había que acomodar mi vocabulario al vocabulario bíblico y no el vocabulario bíblico a la jerga popular, o sea, lo que habla el común de la gente. ¿Qué es lo que hacen hoy? Quieren acomodar la palabra de Dios a los rockeros, a la música de hoy, a la moda del día de hoy, cuando había que acomodar el comportamiento humano a la forma de Dios. Son dos cosas distintas. Por eso había que enseñarse y ser educado en la base de la palabra de Dios, no acomodar la palabra al mundo de hoy. Absurdo. Ya desde ahí estamos mal. Entonces, aquellos que se negaron a través de los años, yo vi la moda de los 60, de los hippies, los go-go eran antes de los hippies, luego eso fue cambiando, salió el rock, todos los rockeros, ahora hay reggaetón y va cambiando continuamente y la forma de expresarse son completamente diferentes. Hoy usan la palabra demasiado mal usada, usan todos sus términos, son malos, divinos le dicen a los zapatos, a todas las cosas, y su jerga popular es totalmente profana, contrario a todo el orden de Dios, tanto que prometen, cuando la Biblia dice que no prometas ni jures, y ellos juran y prometen de cosas que no dependen de ellos. Absurdo en la forma de hablar cotidiana. Entonces hasta sus expresiones son profanas, son terribles, la forma de hablar del mundo. Entonces muchos cristianos, aún la iglesia, se acomodó a la forma de hablar del mundo de hoy. Entonces leyeron la Biblia hoy, una forma que, mejor dicho, no falta ponerle música y ponerse a bailar, que no tienen sentido lo que dice, lo que se lee hoy en esas versiones modernas. Totalmente contrario a lo que dice realmente allí. Yo ya les he demostrado ahí en los videos, pueden entrar otra vez y ver que les he demostrado que muchos son antónimos. En vez de sinónimos son antónimos. O sea, palabras que dicen una cosa y el significado que se le usa es un antónimo, o sea, algo totalmente contrario. ¿Ves? Ya les expliqué. Vamos a esta parte. Capítulo 12 de Apocalipsis dice: yo sé que sueno diferente a los demás predicadores que usted oye y cosas allí. Es que usted va a determinar la distancia que hay entre la iglesia moderna y el Evangelio de Jesucristo, que es de piedad. Aquí vamos a ver qué es la piedad y entender usted qué es la piedad. Vamos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin
de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Mire, vamos por partes porque esto que usted va a oír es nuevo, es decir, no es muy común esta interpretación porque esta ya es del tiempo del fin y es coherente con lo que ya les dije. Esta señal aquí no habla del pueblo judío, como muchos dicen que esa mujer es el pueblo judío que dio a luz a su hijo Jesucristo, porque entonces no tendría ninguna relación con lo que está allí, porque con lo que aquí se dice, porque fue llevada al desierto y es guardada por 1260 días. Y esto es preciso. La Biblia es precisa. Mucha gente cuando no puede interpretarla entonces dice que es que ella habla en una forma abstracta. Entonces que es simbólico lo que dice. No, esta profecía es clara. Dice, los días son días y se puede entender lo que aquí se habla. Les voy a explicar. Habla, y mire usted la segunda parte. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar más para ellos. Quiero ir a la parte donde persigue la otra parte de la iglesia. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación de nuestro Dios. Cuando es arrojada a la tierra, ayuda a la mujer. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Está hablando de esa primera parte de la iglesia. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y va el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, por 1260 días. Y la serpiente arrojó agua de su boca tras la mujer, agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces fíjense que aquí hay dos clases de creyentes. Habla de la mujer que da a luz un hijo. ¿Qué hijo es ese que nace? Ese es Jesús, Jesucristo. Es el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo nació Él? Puro. Él es puro. Entonces, esa parte de la iglesia son esos 144,000 que no se contaminaron. Y parte de la iglesia que no se contaminaron y que guardaron la doctrina pura como es. Da a luz ese evangelio de Jesucristo tal como es. Por eso el dragón se llena de ira y la persigue, porque ella es totalmente contraria al sistema. Una característica esencial de estos 144,000 o de esa iglesia en el santuario, en el capítulo anterior, capítulo 11, esa iglesia que es dividida allí, la que permanece en el santuario y la que va al patio. Esa iglesia es totalmente contraria al sistema, porque no es amiga del sistema. Ella no se contaminó con la doctrina del mundo, las costumbres. No se hizo parte de esa iglesia sistematizada. Quiere decir que guardó el misterio de la piedad. Vamos a ver qué es la piedad. Por eso es importante que usted entienda la diferencia. Porque aquí se habla de estos 144,000 que son aquellos que no se contaminaron con las costumbres del mundo. Con mujer, quiere decir con ese espíritu de Jezabel. Con la codicia.
no usaron la palabra, el evangelio, para hacer dinero. No, es una parte que guardó la piedad. La piedad, ¿qué significa la piedad? La piedad es la palabra de Jesucristo como Él la enseñó. ¿Qué dijo el Señor? El que no tomó en poco lo que Él dijo. Él dijo muy claro, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen. Lo dijo muy claro. Él no llamó al cristiano a ser rico, poderoso. Y es más, aquí dice en Timoteo 6, vamos a estudiar un poquito Timoteo 6, dice, cuando habla de la piedad y el contentamiento. La piedad, ya les digo, es la doctrina de Jesucristo como Él la dijo. Él la enseñó. La iglesia cambió el precepto de Dios. Porque el Señor dijo, bienaventurados los pobres, y la iglesia habló de prosperidad y de riqueza y de disfrute del mundo. Cuando el Evangelio de Jesucristo llamaba a morir por Él para manifestarnos cuando Jesucristo se manifieste. Quiere decir que yo no tengo que conquistar el mundo físicamente. Yo no tengo que hacer riqueza y prosperar con el mundo. Yo no tengo que acumular riquezas, heredad tras heredad. Yo no tengo que buscar eso. Yo tengo que buscar morir con Cristo a la carne, no alimentar mis deseos carnales de querer tener, de hacer, de ir, venir, como está el mundo de hoy y la iglesia de hoy. Si usted es consciente, usted sabe que ha vivido en una iglesia donde se le habla, donde los pastores se enriquecen a costillas del pueblo, pidiendo un diezmo o ofrendas para su beneficio propio. Cuando la iglesia del primer siglo nos da ejemplo de una comunidad cristiana, donde se vivía en comunidad y lo que se recogía era para que no hubiera ningún necesitado, para el pobre, para el huérfano, para la viuda, sustentando a los demás. Nada que ver con la iglesia de hoy, que da una limosna de lo que le sobra y todo el mundo quiere andar así como dicen los grandes predicadores que tienen hasta sus aviones privados y andan con guardaespaldas y prosperan mucho y son famosos y son que si ellos mismos se llaman apóstoles, son doctorados, todos tienen doctorado, están por encima, posesionados sobre los demás, en posición sobre los demás, cuando esa no fue la misión del siervo. Muy contrario al misterio de la piedad, porque el piadoso dice, por eso aquí lo dice, la piedad es como el Señor dice, el que te da en una mejilla, volteale la otra. ¿Cómo fue Jesucristo? Que cayó ante Poncio Pilatos cuando le dice, no sabes que yo tengo poder para soltarte o para mandarte a la muerte. Y él ni siquiera respondió. Él no usó de lo que era para callar a Poncio Pilatos, sino que él estaba en su ministerio, que era de la piedad, enseñando humildad, sencillez, negación y espera por completo hasta que el reino de Jesucristo se manifestara. Entonces ahí sí es nuestro tiempo. Pero mientras tanto, soy peregrino y pasajero en esta tierra. Esto no es lo mío. Yo aquí soy tan solo un turista en esta tierra. Entonces, cuando usted va a pasear a un país diferente, usted va, por ejemplo, a Cartagena o a Cancún, allá va de vacaciones, usted no va pensando en que va a comprar su casa aquí y va a hacer allá. De pronto le dan ganas y deseos de quedarse vacacionando, pero usted sabe que es un turista. Usted sabe que solo va a gastar, a disfrutar el momento. Pero eso no es lo suyo. Usted tiene su casa y su país donde vive. Así es el cristianismo. Ese es el misterio de la piedad. Sabiendo quién es Cristo, cuál es mi casa. Cuando Jesucristo se manifieste, entonces yo voy a hablar. Mientras tanto soy en medio del turismo aquí. Soy peregrino. No tengo derecho al voto. Yo no tengo derecho a anhelar lo que los demás anhelan. Eso no lo hizo la iglesia. La iglesia compitió con el mundo, se vendió al poder político y entonces se posesionó sobre el alma de los hombres y negocia con las almas de los hombres. ¿Ve?
Y entonces ellos tienen derecho a recoger todo para ellos. Porque es para la obra. Porque todo lo que me den a mí es para la obra de Dios. La obra de Dios es el servicio al prójimo, la entrega a los demás, la vida de negación. Porque el que quiera hacer más, dice la Biblia, hágase el menor. Ustedes oyeron decir que los gobernantes del mundo se señorean sobre ellos. Los que ejercen poder son el alcalde, el gobernador, viven por encima de los demás. Pero entre ustedes no va a ser así. ¿No dice eso la Escritura? Sino que el que quiera hacer más sea que sea el siervo de los demás. Ve, el principio de Dios y la forma de Él es muy distinta. Eso no lo aprendió la iglesia. Entonces la mayoría de esa iglesia que vive en el patio comercializa con la palabra de Dios. Está lejos de la piedad, de la negación, la entrega, y se han hecho ricos y trabajan para ellos. Muchas horas al día, pero para ellos. No trabajan para los demás. Y si el hermano le dice necesito, oremos para que Dios lo bendiga. Ven, pero partir el pan con el que no tiene, compartir su túnica, si usted tiene 2 túnicas, pues da una que no tiene. Eso no quieren saberlo, eso es la piedad. Esa es la piedad. La piedad es seguir ese evangelio de Jesucristo en la negación y entrega a Él. Grande es el misterio de la piedad. Sí, Dios fue manifestado en el mundo, creído en el mundo, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Todo ese misterio, en eso espero yo, en que Dios se hizo hombre, se manifestó, fue confesado y subió al cielo. Y en ese es el que yo sigo mis ojos. Ese es el misterio de la piedad. Como yo miro hacia Él, entonces hasta que Él llegue, yo aquí no tengo anhelos, sino esperar a que Él llegue. Mi anhelo es ver a Jesucristo regresando, tomando control y poder en el mundo. Yo quiero la justicia de Dios. Yo no quiero la justicia de los hombres. Entonces, si me van y me regalan $1.000.000 y me dicen, tenga su casa, disfrute todo, así compran las almas. Entonces dice, uy, qué bueno, yo ya estoy casi en la gloria. Entonces ahí sí ya tengo que hablar de la prosperidad y la abundancia, como Dios a mí sí me bendice. Me bendice. Me bendice si tengo conocimiento y entiendo el propósito de Dios. No si tengo cosas que me alejan del propósito de Él. Porque si yo tengo muchos intereses, voy a empezar a defender mis intereses y olvidarme de los intereses de Dios. Y eso no quiero. Por eso Él dice que nuestra patria no está aquí. Nuestro anhelo no debe ser aquí, porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, si yo atesoro aquí riquezas y poder, voy a querer quedarme aquí, en el mundo, controlando. ¿Sabe la diferencia entre el que espera en Él? No se asusta cuando le dicen ya se acabó esto, viene un año. Estamos en menos de un año, meses estamos de que el Señor venga. ¿Cómo se alegra y se dice, ay, ya viene el Señor? Está gozoso esperando en Él porque no tiene anhelos aquí. Pero usted quiere saber por qué la gente se asusta cuando le dicen que ya esto pasa. Porque su corazón está aquí, está en el mundo. Teme perder lo que tiene en este mundo, así sea su vida. Que hay quien no tiene mucho, sin embargo anhela su vida. Hay gente que 70, 80 años y todavía no se quiere morir, quiere seguir aquí. ¿Usted cree cuál es su anhelo? Su vida. Ese es su anhelo. Eso es lo que quiere. ¿Ve? Ahí es donde está su corazón. Pero el corazón para el peregrino, el que sabe que estamos temporalmente en esta tierra, ese corazón está en Cristo y se goza sabiendo que Él viene. Que venga, o que yo tenga que morir, que Él me levante y estar con Él. Yo quiero que Él venga. ¿Cuál es su anhelo? Que Él venga, que haga su justicia. Yo no quiero riquezas, yo no quiero poder, yo no quiero aquí nada, yo quiero que Él venga. Ese debe ser su anhelo. Que Él venga a hacer su justicia y a cambiar este mundo, a quitar la prevaricación, la maldad del mundo. Todo el mundo engaña, el que está en poder se adueña de los demás, quiere pisotearlos. No quiero este gobierno humano. Ven, Señor Jesús. Ese es el anhelo de esta iglesia. Y debe ser esa iglesia que
que fue llevada al desierto. Esa iglesia que vive en ese anhelo fue la que guardó el Evangelio como es y hoy entiende todas estas cosas porque el Señor se las deja saber. Por eso a la otra iglesia, a la iglesia de Pérgamo, Teatira, esas que están en los capítulos 2 y 3, el Señor les manda instrucciones muy específicas a arrepentirse de ese pecado para que puedan entender porque está en juego no solo su vida física, está en juego su alma. Entonces, por eso es necesario entenderlo, abrir los ojos y darse cuenta que ese evangelio de piedad que Jesucristo predicó, al que se vive hoy en día de competencia y de mejor presentación, por eso hablamos de los testigos que visten cilicio, que es del mundo común, no anhelan el traje real de los reyes de hoy en día, de los que andan así, ¿no?, encorbatados con todos sus vestidos. No tengo nada en contra de ellos, simplemente hago la distinción entre lo que es vestirse de cilicio y anhelar el respeto y el reconocimiento del mundo. Cuando usted tiene su anhelo en él, usted quiere ser reconocido por él, no por el mundo. Como a él no lo reconocieron, ¿el mundo qué me va a reconocer a mí? Me preocuparía que el mundo me reconociera. Usted ve que yo tengo, si acaso, 22, 23 suscriptores que me siguen. Y los demás que llegan ahí, como 1200 y pico, tanta palabra que he hablado para que llegue a alguien, pero igual. Yo no voy detrás de los seguidores, ni del like. Denle like para que llegue a algunos más. Pero yo voy a cumplir el propósito de él. Yo quiero que él me tome la foto y la vea. A mí no me interesa que el mundo la vea, porque yo trabajo y vivo para él, no para nadie más, para los demás a servirles. Ese es mi propósito, eso lo aprendí de la palabra de él, sin cambiarla, porque muchas interpretaciones me dieron tratando de cambiarme y hacerme ver las diferentes denominaciones a las que yo quise ayudar y servir. Ellas me daban otra interpretación en la forma de vivir. Ay, hombre, eso fue en el pasado. Eso no es ahora. Ahora se vive diferente. Eso de que uno, que todos juntos, que una comunidad cristiana, que se recoja para todos. No, eso era antes. Ahora que van al welfare, que la gente viva del gobierno, que le ayude al pobre. Nosotros todo es para el evangelio, para el evangelio. Yeah, right, para el evangelio. Mientras tanto, la riqueza mía crece y el corazón se vuelve más egoísta. Así que es muy diferente. El llamado es a ejercitar la piedad en uno, desarrollar eso que Jesucristo hizo en su sentir, lo que él enseñó, que hoy en día es menospreciado y cambiado, porque cuando él habla de humildad, de entrega, de pobreza, el hombre habla de tener y abundancia, y ser bendecido en abundancia, y tener más y posicionarse más, muy distinto a lo que él enseñó. Así que ahí los dejo con este video 18. Continuamos para que vaya entendiendo. Toda la profecía está abierta, pero para usted eso depende de su corazón y su relación con él, porque la justicia de Dios es perfecta. Dios los bendiga. Los invito a pedir el libro si no lo tienen, los libros, y a entender más este tiempo que está claro. El final está muy cerca. El mundo hoy se prepara para la guerra y Estados Unidos anda por toda parte buscando avivar el fuego, porque eso es lo que buscan las potencias de hoy, especialmente Occidente, busca que eso sea avivado, provocando a los demás, que como está en ese capítulo en Apocalipsis, de esos 3 primeros sellos, hasta que llega el cuarto, viene el quinto, el sexto y llegó la guerra nuclear. Estamos a un paso de eso. Así que Dios los bendiga, permanezcan y con mucho gusto cualquier pregunta pueden escribirme.